La bestia interior. Una vez al mes, gracias al poder de la luna llena, Ruby Rose debe experimentar una transformación aterradora que la convierte en una bestia monstruosa. Una criatura tan aterradora y sedienta de sangre que necesita estar encadenada para no poner en peligro a todos los que la rodean. O, aproximadamente eso. Su novio tiene una perspectiva diferente de las transformaciones que están ocurriendo. Tienen que estar más apretadas, Jaume. Gritó Ruby, luchando contra sus cadenas. Incluso la más mínima debilidad, y podría. No quiero imaginar lo que podría pasar. ¿Estás segura de que estás? Su novio la miró preocupado. Tenemos 3 redundancias para mantenerte atada, ¿estás segura de que esto es cómodo? Cómoda. Los ojos de Ruby se abrieron ante la sugerencia. Jaume, hay vidas en riesgo. No podemos permitirnos ser descuidados con la bestia en la que me convertiré. Su novio miró hacia otro lado, arrepentido, y Ruby sintió una punzada de tristeza que la atravesaba. Odiaba haber sometido a su novio, alguien tan amable, tan bueno, a ese tormento todos los meses, pero Ruby sabía que no tenía otra opción. Era una mujer con una maldición. Bajo la luz de la luna llena, un poder ancestral y aterrador se agitó en su interior y se convirtió en una criatura de una fuerza salvaje y primitiva que se combinaba con una furia monstruosa e ilimitada. Había visto los efectos de la noche siguiente y eso le decía que no podía permitirse el lujo de ser descuidada ahora. Así era la vida de un hombre lobo. Aquellos malditos por la inhumanidad salvaje que habitaba en su interior. Ella llevaba las cadenas, cerraba y apuntalaba las puertas y rezaba para que eso fuera suficiente protección. Para las personas que le importaban. Para Jaume. Pero eso era todo lo que podía hacer. Rezar. Porque podía sentir la luna saliendo fuera de su casa, su sangre empezaba a calentarse mientras su cabello se erizaba. La maldición se acercaba y no había forma de detenerla. Jaume cerró la puerta. Con un ruido sordo, Ruby oyó cómo se cerraban los cerrojos, con suerte lo suficiente para que sirvieran como defensa o, al menos, para frenarla, en caso de que las cadenas fallaran. Para darle tiempo a Jaume de escapar. Pero esos pensamientos se interrumpieron cuando Ruby sintió un gruñido irreprimible surgir de su garganta. Su cuerpo estaba empezando a cambiar, el color se estaba desvaneciendo de su visión y la terrible atracción del instinto se apoderaba de ella. Sintió las cadenas contra su cuerpo, su piel comenzaba a moverse, mientras sentía un impulso oscuro y terrible que la obligaba. Necesitaba salir de allí. Jaume se quedó de pie frente a la puerta reforzada con acero y con 3 cerrojos, esperando a que los sonidos de gruñidos y azotes se detuvieran. Siempre era inquietante oír eso de alguien a quien amaba, pero Jaume sabía que debía ser paciente y esperar a que el sonido se apagara. Una vez que se calmó, rápidamente descorrió los cerrojos y abrió la puerta, donde estaba encadenada su novia. O, al menos, donde había dejado a su novia encadenada. Porque en ese momento, las cadenas estaban flojas, no había señales de que alguien estuviera atado a ellas, porque un pequeño cachorro rojo y blanco Ixaítabal estaba ahora correteando por la habitación, ansioso por recibir afecto y golosinas. «Ella Aref». Le ladró el perro, moviendo la cola con tanta fuerza que Jaume temió que pudiera caerse. «Arf arf arf». Jaume tuvo que sonreír. A pesar de todas las declaraciones de Ruby sobre su terrible fuerza o su monstruosidad inhumana, no tenía idea de que, una vez al mes, se transformaba en un adorable cachorro de Bourdar Kaali, no en un feroz monstruo lobo. Se arrodilló para ponerse más al nivel de Ruby. «¿Quién es una buena chica?», preguntó. «¿Quién es una buena chica?». «Ella Aref», ladró. «Sí. Sí lo eres. Eres una buena chica». Era, un poco raro saber que estaba hablando con su novia, pero Jaume hacía tiempo que había racionalizado que era más como si su novia se fuera una vez al mes, y un adorable cachorro se quedaba en su lugar por una noche. Ella nunca recordaba nada sobre estas noches, y cualquier intento de explicar que Ruby no se estaba convirtiendo en un aterrador hombre lobo se encontraba con una negativa obstinada. Ella simplemente insistió en que Jaume se había vuelto delirante al ver su forma monstruosa, por lo que Jaume simplemente lo aceptó lo mejor que pudo, encadenando a Ruby a pedido de ella, luego volviéndola a encadenar al final de la noche. A veces destrozando un poco la habitación, para ayudarla a sentirse como si fuera el monstruo grande y aterrador que le gustaba imaginar que era. Pero en ese momento, Jaume tenía un perro adorable con quien jugar, y todo lo que hacía de Ruby una novia muy linda la convertía en un perrito muy lindo, y estaba preparado para ello. ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres, niña? Podemos dar un paseo. Ruby claramente no sabía lo que eso significaba, pero estaba muy emocionada por el tono de voz de Jaume. «Un paseo», gritó, y Ruby se volvió loca. Tal vez no fuera deportivo burlarse de Ruby de esa manera, pero verla pasar de estar muy confundida a estar extasiada era demasiado tierno como para no hacerlo. Jaume sacó la correa y sonrió al ver a Ruby girar en círculos ansiosos, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su trasero se movía como loca. Después de colocarle la correa, Jaume no estaba seguro de cómo explicar por qué tenían una correa y un collar de perro, pero, afortunadamente, Jaume también era bastante más de 30 centímetros más alto que su novia, y había estantes que ella no podía alcanzar, y mucho menos ver. Jaume le dio a Ruby un rápido masaje en la barriga y le rascó las orejas, para su gran deleite, y luego la condujo a la puerta principal. Afuera, el proceso era lento.
Ruby estaba ansiosa por explorar y oler todo, fascinada por los árboles, las flores, las rocas, y eso era solo su patio delantero. Ruby no tenía idea de por qué Jaune se había involucrado tanto en la jardinería recientemente, pero ver al cachorro Ruby olfatear y ladrarle a la gran roca que había colocado recientemente fue toda la recompensa que su arduo trabajo necesitaba. ¡Ay, Dios mío! Jaune se giró y vio al amigo de Ruby, Weiss, que también había salido a dar un paseo nocturno. Ese perro es tan lindo. Ruby se abalanzó hacia adelante, ansiosa por recibir afecto mientras Weiss chillaba a una frecuencia que Jaune estaba bastante seguro de que solo los perros como Ruby podían oír mientras Weiss la abrazaba con fuerza. Ruby le devolvió el abrazo con una lluvia de besos y Jaune tuvo que reprimir una risa al darse cuenta de que Weiss, normalmente tensa, no tenía idea de que en ese momento estaba colmando a Ruby de afecto. Me temo que solo la cuidaremos por la noche, dijo Jaune, disfrutando del puchero en el rostro de Weiss, pero sí, es una cachorrita muy linda, ¿no? Se llama Ruby. Ruby, es como. Dios mío, si ese no es el nombre más lindo para el cachorrito más lindo. No lo eres. No eres la cosita más linda que he visto en mi vida. Sí lo eres. Ruby estaba más que extasiada de recibir semejantes elogios. Jaune no sabía si era porque era una perra y ansiaba recibir elogios en todo momento o porque sabía, en algún nivel, que era Weiss quien la elogiaba, pero Jaune no podía negar que era muy adorable. Y no necesitas quedarte con Jaune, le susurró Weiss a Ruby. No, puedes quedarte conmigo, te acariciaré, te cepillaré y jugaré contigo, dormirás en mi cama y te daré todas las golosinas que quieras. ¿Puedo irte, Weiss? No, no puedes, volvió la mirada hacia Ruby con una sonrisa salvaje en su rostro. Piénsalo. Ladra una vez si quieres venir a vivir conmigo. Arf arf. Arf arf arf. 5 ladridos. Tiene muchas ganas de venir conmigo, bromeó Weiss. Ruby nunca le creería a Jaune si le dijera que Weiss le había ofrecido dejarla mudarse con él, incluidas las promesas de compartir la cama. Estaba bastante seguro de que Ruby le permanecería fiel. Bastante seguro, pero ciertamente tendría que tener cuidado la próxima vez que Weiss la recogiera para la noche de chicas, para no delatar el juego, por supuesto. Entonces, ¿qué te tiene despierta tan tarde? Le preguntó Jaune. No pude dormir. Pensé que una caminata me ayudaría, respondió, y luego comenzó a acariciarle la panza a Ruby. Y estoy tan feliz de haberlo hecho. Porque pude conocerte. Y ahora seremos mejores amigas y te daré muchas golosinas. Era demasiado adorable para que Jaune quisiera interrumpirlo. Además, Ruby moriría por tener la oportunidad de escuchar a Weiss decir que quería ser su mejor amiga. Pero también estaba empezando a cansarse, y Jaune pensó que sobreestimular a Ruby no era la mejor idea, especialmente cuando necesitaba que ella se fuera a dormir para poder dormir un poco. Entonces, a pesar del puchero de Weiss, Jaune terminó el paseo de Ruby y la llevó de regreso a casa, con la esperanza de quemar suficiente energía para que ella pudiera irse a la cama. Afortunadamente, tan pronto como Jaune estaba en pijama, Ruby saltó a la cama, eligiendo dar unas cuantas vueltas en círculo antes de acomodarse a sus pies. Su pequeño cachorro repentinamente somnoliento cayó rápidamente en un sueño. Y Jaune no se quedó atrás. Dejó que sus ojos se cerraran por unas horas, apreciando lo suave que era la cama y lo cálida que se sentía Ruby a sus pies. Aparte de un breve sueño sobre una excavación, ella durmió en paz, y Jaune también, dejándose llevar lentamente por un sueño que seguramente sería menos surrealista que su situación actual. Cuando sonó la alarma de las 5:30 de la madrugada, Jaune se despertó y se dio cuenta de que solo tenía un poco de tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Levantó a su novia, que todavía era una cachorrita y dormía pacíficamente en sus brazos, toda cálida y suave, y la llevó de regreso a la habitación del pánico. Miró su reloj y vio que solo faltaba un minuto para el amanecer. Una vez que cruzó esa línea, vio que Ruby comenzaba a crecer, su hocico volvía a su rostro humano y su pelaje desaparecía para convertirse en su piel suave e inmaculada. Jaune volvió a ponerle las cadenas, salió de la habitación, volvió a cerrar la cerradura en silencio y regresó al dormitorio para esperar a que sonara su alarma real para poder despertar a Ruby y ver cuán aliviada estaba de que sus medidas de seguridad hubieran funcionado y no hubiera podido salir. Incluso cuando no estaba en forma de hombre lobo, Ruby todavía tenía algunos rasgos más caninos. Como ahora mismo, donde estaba mirando por la ventana, prácticamente vibrando con una furia apenas controlada mientras Jaune escuchaba el gruñido formándose en su garganta. Ni siquiera tuvo que mirar para saber qué le pasaba, pero lo hizo de todos modos. Era, por supuesto, Pirra, la cartera. Porque, por supuesto, Ruby la odiaba. Ruby, suspiró, por última vez. Ella está tratando de robarte, gritó, tú simplemente no te das cuenta porque eres demasiado dulce, pero defenderé a mi hombre de esa arpía. Jaune esperaba que ella empezara a ladrar en ese momento. A veces lo hacía, y Jaune aprovechaba esa oportunidad para intentar explicarle que no se había convertido en un lobo, sino en un perro. Pero Ruby simplemente lo achacaba a una locura inducida por los licántropos y decía que la mente de Jaune no había podido comprender que su novia se había convertido en un monstruo voraz e inhumano y, en cambio, se había convencido de que era algo lindo e inofensivo. Era más fácil no luchar contra eso. Ella ha sido muy amable con nosotros. ¿Por qué está intentando descifrarnos, Jaune?
¿No te parece extraño que ella siempre, siempre, siempre sea la peor? Jaune miró a Ruby por un momento. No estoy seguro de qué puedo decir al respecto. Es verdad. Protestó. Tú no lo ves, pero ella siempre está, siempre conspirando, eso es lo que hacen esos carteros. Jaune estaba a punto de rebatir el punto, pero Ruby ya estaba en racha. Son cazadores de hombres lobo, Jaune. ¿Cómo es que no lo ves? Tienen un lema que proclama que las fuerzas de la naturaleza no pueden detenerlos, y tú crees que solo entregan paquetes. Ese argumento, aunque no resultaba convincente, sí planteaba la cuestión de que el servicio postal tenía un lema sorprendentemente duro. Pero no pudo resistirse a burlarse de su novia sobre un punto. Pero, ¿la parte de la oscuridad de la noche significa que también cazan vampiros?, preguntó. Ruby le lanzó una mirada fulminante y sin gracia. Tienes que prometerme ahora mismo que si ella intenta seducirte, le dirás que no. Jaune le dio un abrazo a Ruby. Cariño, sabes que no podría. Prométemelo. Suspirando, Jaune abrazó a Ruby con más fuerza. Te prometo que, si Pirra está intentando alejarme de ti, le diré que se detenga y te diré de inmediato que siempre tuviste razón sobre ella. Gracias. Dijo Ruby mientras se acomodaba en el abrazo, su ira casi se había disipado, y no te estás burlando de mí, ¿verdad? Jaune le revolvió el pelo a su novia y le sonrió. Por supuesto que no, prometió. Jaune simplemente no entendió. Había demasiadas cosas que no cuadraban cuando se trataba de Pirra. ¿Por qué pasaba por su casa todos los días? ¿Por qué su organización tenía miles de mensajeros y vehículos comunes y corrientes patrullando una base de datos de todas las residencias de todo el país? ¿Qué derecho tenía ella a ser tan alta y bonita y tener un cabello tan hermoso y ponérselo en la cara a Ruby? Solo había una respuesta lógica. Además de ser una zorra traidora que roba novios, además de ser una cazadora de hombres lobo asesina, Pirra Nikous también era pura maldad encarnada. El tipo de maldad para la que Ruby no tenía palabras para describir lo que la hacía malvada, si era el robo de novios o el complot para asesinarla con balas de plata o el hecho de ser más bonita que Ruby. Y era alta. Las personas altas eran las peores, siempre ponían galletas en los estantes altos como si fueran malas. Pero más allá de todas sus razones perfectamente lógicas, al final del día, simplemente era que los instintos de Ruby gruñían cada vez que la veía, y aunque a Ruby no le gustaba apreciar su maldición, tenía que admitir que sus instintos eran muy buenos para detectar el peligro. Y le decían que no se podía confiar en Pirra. Especialmente cuando estaba coqueteando con Jaune, lo cual ocurría siempre. Ruby se había propuesto enfrentarse a su rival. No era difícil encontrarla, ya que había insistido mucho en que ella y Jaune fueran a cenar a su casa una noche que había pasado coqueteando descaradamente con él, haciendo cosas como elogiar el vino que habían traído y tener una conversación agradable con Ruby y parecer una diosa griega con sus estúpidas piernas maravillosas. Ruby no la soportaba. Enfrentarse a Pirra no sería fácil, excepto por el hecho de que Pirra se topó con Ruby mientras ella se dirigía a enfrentarse a ella. Lo que significaba que era una cuestión de ahora o nunca y que todos sus planes debían descartarse en favor de una acción inmediata. Hola, Ruby. La perra saludó alegremente. ¿Qué te trae por mí? Quiero que, le gruñó a la amazona, te alejes de mi novio. Pirra se tambaleó por un momento ante eso, luego simplemente la miró fijamente. No sé qué crees que estás insinuando, pero no toleraré que alguien me diga lo que puedo y no puedo hacer. Oh, no. Ruby lo había olvidado, Pirra daba mucho más miedo que ella. Bueno, mucho más miedo que Ruby en forma humana. Pocas cosas daban más miedo que, la bestia interior. Pero Ruby era humana en ese momento, así que esa opción estaba descartada. Además, a Ruby no le gustaba pensar en sí misma como el tipo de persona que arrancaría la carne de los huesos de alguien solo porque era aterrador y también más grande que ella y también intentaba robarle a su novio. Sin embargo, ese pensamiento le recordó a Ruby porque estaba allí. Porque estaba en el otro lado de la ciudad, enfrentándose a la mujer más aterradora que conocía. Para proteger a Jaune de una arpía. ¿Estás tratando de robarme a mi novio o no?, espetó. Pirra se inclinó un poco hacia atrás, evidentemente sorprendida, y, con suerte, intimidada, por el arrebato de Ruby, pero luego se recompuso y se inclinó. ¿Quieres saber qué?, susurró, soy yo. Soy la que se merece a Jaune, no una niñita malcriada e inmadura. Ahora fue el turno de Ruby de tambalearse por lo que estaba escuchando. Así que. Tartamudeó, yo tenía razón. No lo podía creer. Durante todo ese tiempo, Ruby había pensando, en el fondo, que Jaune probablemente tenía razón y que ella solo estaba siendo encantadoramente excitada. Pero sí tenía razón en esto. Así que. Proclamó con valentía, supongo que tú también eres un cazador de hombres lobo. Bueno, descubrirás que no soy la pusilánime que crees que soy. Pirra solo parpadeó sorprendida, haciendo que Ruby experimentara brevemente el latigazo de que tal vez no sabía sobre los hombres lobo, excepto. Niña tonta, gruñó Pirra, su voz repentinamente cambió a un registro más oscuro y gutural. No soy una cazadora de hombres lobo. A medida que empezó a crecer aún más, sus uñas se convirtieron en garras y un pelaje rojo oscuro le brotó por todo el cuerpo. Ruby se dio cuenta de que Pirra era otro hombre lobo. Y un alfa por lo que parecía. No tenía elección. La fuerza debe ir acompañada de fuerza.
Ruby rezó para que Dios la perdonara por lo que estaba a punto de hacer, a quien estaba a punto de poner en peligro, pero también sabía cómo aprovechar su maldición, cómo extraer el poder de su forma de hombre lobo incluso sin que la obligara la luna llena. Con un gran gruñido de rabia, sintió que su cabello se erizaba, su piel cambiaba, sus huesos se desviaban mientras se convertía en la bestia. Pirra esperaba mucho de Ruby. Que su diminuta figura humana ocultaba un poderoso hombre lobo en su interior, o que tal vez podía aprovechar la magia ancestral de sus antepasados, o cualquier otra forma en la que pudiera demostrar ser una enemiga más astuta de lo que Pirra había anticipado. Nada en su vida era fácil, y Pirra estaba segura de que la pequeña ramera que seducía a su amado Jaune, que siempre la saludaba y conversaba con ella, era el momento más destacado de su triste día, mientras ella repartía el correo. Hablaban tanto y tenían una conexión tan instantánea que Pirra podía decir que su lenguaje corporal prácticamente gritaba: por favor, sálvame de esta pequeña niña que me ha encarcelado. Obviamente, debía haber algo más bajo la capucha, algo peligroso. Pirra sabía que podía arrojarle cualquier cosa. Pero no esperaba que se convirtiera en un Ixaítabal cachorro de Bourdar Kaali, con la cola moviéndose como loca, los ojos brillando de emoción y un ladrido estridente que era, sin lugar a dudas, la cosa más linda que Pirra había visto jamás. Era la única arma contra la que Pirra no podía defenderse. La rabia que alimentaba su transformación se desvaneció como humo al ver al pequeño cachorro juguetón, su cuerpo volvió a convertirse en carne humana impotente. Pirra había querido aplastar a esta mujer, destruir por completo a la perra que se interponía en el camino de la verdadera y perfecta felicidad de Pirra, pero ahora, al verla tan vulnerable, al exponer literalmente su vientre a ella. Sin otro recurso, Pirra se arrodilló y le dio a su odiada rival un masaje en la barriga. Maldiciendo lo estúpidamente linda que era todo el tiempo.